La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Gloria al nombre del Señor. Hoy en La verdad en 30 minutos me hacen la siguiente pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál es la medida de obediencia y sometimiento que le debemos a nuestros pastores? ¡Wow! La respuesta. Esta es una muy buena pregunta, porque muchos han abusado y torcido este pasaje de Hebreos 13:17, donde dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho, o no es provechoso como usted quiera. Ciertamente no se trata de obediencia ciega, y eso es lo peor de todo. Hoy en día en muchas congregaciones es una obediencia ciega que le tienen a los supuestos pastores. La ignorancia te lleva a ser ciego y la ignorancia misma te lleva a querer obedecer cosas que no tienen nada que ver con Dios. No le debemos una obediencia ciega a nadie, ni al pastor, ni a quien se crea, ni a quien sea. Una obediencia ciega, servil y lacaya y salamera muchas veces también, como es la que les gusta a muchos pastores. Yo he escuchado decir a muchos llamados pastores que ellos son la autoridad máxima y que nadie puede contradecirlos. ¿Dónde está eso en la Biblia? Es terrible. Cuando el hombre se adueña de lo que no es de Dios, cuando se adueña de lo que no le pertenece, por algo Jesús está a la puerta y llama. Si ellos se están dirigiendo, ellos están gobernando, ellos están manejando, ellos están manipulando. Bien, he sido testigo donde las congregaciones idolatran a sus pastores. Los tocan como los católicos lo hacen con sus ídolos. Pesan su mano y rinden un culto repulsivo al hombre. Mire, una cosa es que tengamos comunión los unos con los otros, porque eso lo sé yo. Al que fuera el pastor de mi congregación, la abuela Pinto, yo siempre iba, lo abrazaba y le decía, ¿qué haces, viejito? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, viejo hermoso? ¿Todo bien? ¿Qué es tu vida? Ese era nuestro trato. Iba más allá de los títulos que nunca nos interesaron y nunca nos importaron para nada. Pero hay gente salamera en serio, hay gente que lamentablemente, no puedes hablar mal así de mi pastor. Mira, cuando Luis Palau murió y yo dije que era un ecuménico de cuarta, que toda la vida trabajó para el Vaticano, que nunca fue un hombre de Dios de verdad, mucha gente llamó pastores, me llamaron y me dijeron, hermano, ¿cómo va a decir eso? Usted no es quien para juzgar a nadie. O sea, en su ignorancia nunca supieron quién era Luis Palau. Me vio obligado a publicar un video donde Palau hablaba maravilla del Bergoglio, que era un hombre centrado en Cristo, que era lo mejor que Dios podía tener. Un degenerado de cuarta, Bergoglio. ¿De qué me hablas? Y en ese mismo video usted tenía a Dante Hebel, y hablando también del papado con todos los honores, y también lo tiene el delincuente de Catedral de la Fe, a Carníbal, y la fila sigue. Yo no sé por qué la gente es tan ignorante, la verdad que no entiendo por qué ignoran, y cuando le presentás las verdades, aún así siguen defendiendo lo que no se puede defender, ¿no? Esta condición idolátrica ha sido posible establecerse porque el hombre le gusta ser venerado, y los líderes han fomentado ese sistema, al igual que los romanistas hacen con el Papa y demás dirigentes, lo cual dista absolutamente de la conducta y ejemplo que nos dejaron los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, capítulo 14, verso 11 al 15, dice, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó las voz diciendo en lengua licanónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnalda delante de la puerta, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Hola, somos hombres igual que ustedes, le estaban diciendo.
No le estaban diciendo, sí, mirá, somos siervos de Jesucristo, extraordinario, te viste por parte nuestra, Jesucristo hace milagros, maravillas, nosotros oramos, los demonios se van, todo, acá está, sí, adoren, no, postren, no, traigan los regalos, sí, mire que soy hombre de Dios, tienen que traer regalos a los hombres de Dios. Y en el Antiguo Testamento por algo Dios siempre dijo, no traigas presente al sacerdote, no traigas presente, no le traigas nada. ¿Por qué? Porque el presente o la dádiva o lo que le deas ciega la justicia. ¿Por qué el diezmo en la época pasada, cuando se daba diezmo antes, porque antes no era ahora, nunca lo va a hacer, Dios no permitió que fuera el dinero? Porque Dios sabe que el dinero corrompe. Mírelo ahora, mire la corrupción enorme que hay en la iglesia. Hechos de los Apóstoles, día 26, dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. O sea, ninguno de ellos quería adoración de los hombres. Ninguno de ellos querían que lo veneren. Ninguno de ellos querían que lo adoren. Ninguno de ellos querían robarle la gloria a Dios, cosa que hoy le roban todo el mundo la gloria a Dios. Hechos 20, 29, 30 dice, porque yo sé que después de mi partida, habla el apóstol Pablo, entrará en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. El Señor ha ordenado que no llamemos padre a nadie aquí en la tierra, sin embargo son varios los que imponen a sus congregaciones que le llamen padre espiritual. Ay, yo soy su padre espiritual. Para muchos no les basta que le digan pastor, sino que deben dirigirse a eso como mi pastor, y ese título debe ser extendido también a sus esposas, porque acusan de irreverente e insolente a aquellos que se dirigen a la esposa del pastor simplemente como, hola hermana, ¿cómo estás? Aunque nunca ha existido ese ejemplo en la Biblia. Mire, si hay alguien que siempre los va a llamar por el nombre, soy yo. Te llama Juan, te voy a llamar Juan, te llama Andrés, te voy a llamar Andrés. Yo me llamo José, a todo el mundo soy José, salvo para unos pares de amigazos que tengo del barrio 20 de junio que me conocen de chiquitito, para ellos soy polaco. Polaco, José, Fauni, cualquier cosa me dicen, pero no me interesa, ellos saben quién soy y yo sé quién soy. Las exigencias de llamarle mí, mejor dicho, hasta las esposas de los apóstoles la Biblia las llaman simplemente hermana, 1 Corintios 9:5, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles. Y los hermanos del Señor y Cefas, en ninguna iglesia, en todo el Nuevo Testamento jamás existieron las pastoras. La exigencia de llamarle mi pastor proviene de la práctica de instituciones que son jerarquizadas, donde no deben existir el cuestionamiento a superiores. Ojo, a mí no me cuestionen, Como en el ejército, allí tienen cierta lógica, porque su propósito final es conseguir una obediencia ciega dentro de su régimen disciplinario. Pero la iglesia es algo completamente diferente, porque tenemos un solo capitán que se llama Jesucristo, y de acuerdo a su propia enseñanza, todos los demás somos simplemente, ¿qué cosa, Jesús? Hermanos. ¡Wow! Lo que debería existir dentro de la iglesia no es la obediencia por sumisión y temor a los que debemos respeto, o por los gritos de mando de sus superiores. ¿Sabes? Nunca voy a entender a los gritones. Nunca voy a entender. Pero sí sé, porque hace 1000 años que lo sé, que toda persona que grita es porque en realidad no tiene ninguna autoridad. Yo no me imagino a Jesucristo gritando para predicar el Evangelio. Él tenía toda la autoridad. Él hacía ¡chac! Y la autoridad de él se manifestaba. Jamás renegó con nadie. Él simplemente predicó, expuso. Era un hombre manso y humilde. Él mismo lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, y os haré descanso para vuestras almas. Pero los gritonecitos no entiendo. Los pentecostales son los peores. Lo que debería existir dentro de la iglesia no es la obediencia por sumisión y temor a los que debemos respeto o por los gritos de mando de sus superiores, sino que debería ser por el reconocimiento de su labor abnegada y consagrada, llena de amor, con la cual se ha ganado nuestra admiración y gratitud. Cuán bendecida y llena de gracia es la iglesia que sigue a su pastor por esas virtudes y no por temor o supuestos lista negra, ¿no? Porque a veces te ponen la lista negra, Fabundi la lista negra. Son atraídos y les siguen por amor, no por imposición como lo hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Él nos amó. Dice, con cuerdas humanas le atraje, con cuerdas de amor. Y fui para eso como lo que alza el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida. Juan capítulo 10, 11 al 12 y 27 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas.
¿Sabes? Este versículo, desde el principio de la mentira de la pandemia, ese versículo estuvo todos los días presente en mi vida. El buen pastor su vida da. No se queda encerrado. No tiene miedo. Tiene que dar la vida. ¿Vamos a morir? Sí, de alguna manera vamos a morir. ¿Y qué mejor manera que morir sirviendo a Dios? Qué cobarde manera es morir quedándote en tu casa y no haber ido a visitar a nadie. Cuando sabías que estaban y están, porque hay muchos hermanos todavía que están internados en diferentes lugares. Yo, la verdad, a mí no me daría la cara para enfrentar al Señor si yo me hubiera quedado en mi casa. No me daría la cara para cuando mañana enfrente al Señor y Dios me dije: José, ¿por qué no creíste en mi palabra? ¿Por qué no creíste en mi Espíritu Santo? ¿Por qué no creíste que yo estaba con vos? ¿Por qué no creíste que yo tengo más poder sobre toda esa mentira? No me daría la cara para enfrentarme a Dios. Sinceramente, no me da la cara. Yo soy el buen pastor su vida da por sus ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, o sea, todo aquel que cobra, no es el pastor. No es pastor, lo dice la Biblia, mas el asalariado, el que no es el pastor. Es más, sigue diciendo, de quienes no son suyas, de quienes no son propias las ovejas. ¿Qué hace todo delincuente asalariado? Ve venir al lobo, ve venir el virus y deja a las ovejas y huyen. Y el lobo y el virus los arrebata, las ovejas y las dispersas. O la mentira o el engaño es lo mismo. La palabra lobo acá tiene varias afirmaciones. Mis ovejas, dice el Señor Jesús, mis ovejas. El único que puede decir mis ovejas se llama Jesús. Oyen mi voz y yo la conozco y me siguen. Y esa es otra de las preguntas, de los conflictos más grandes que estamos atravesando. Mis ovejas oyen mi voz. Oír es algo extraordinario, importante, maravilloso. Escuchar, escucha cualquiera. Oír. Esto me recuerda a mis niños que ya están grandes, pero cuando estaban en el jardín eran como 700, 800 chicos. Pero la voz de Franco y la voz de Mateo en medio de todos esos chicos, yo la oía, sabía, las escuchaba. La voz de todos mis hijos en todos los lugares que están, yo las escucho, las discierno, la voz de los nietos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y la segunda pregunta es: ¿a quién siguen? Si oí la voz del buen pastor que es Jesús, está siguiendo a Jesús. En aquellas iglesias modernas que abundan donde el pastor gobierna con los poderes de un señor feudal, con arrogancia e intolerancia, no se le puede consultar sobre una materia específica, y menos aún preguntarle por alguna cosa extraña que hubiera predicado. Dios nos advierte sobre esto en su palabra. Proverbio 9:8 dice: corrige al sabio y te amará, da al sabio y serás más sabio, enseña al justo y aumentará tu saber. Pero también nos previene sobre el necio. Proverbio 26:1 y 4 y 5 dice: como no conviene la nieve en el verano ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. Nunca responda al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Recuerda uno de estos personajes que decía y reprendía públicamente a los hermanos en su congregación que se atrevían a cuestionar sus enseñanzas diciéndole: recuerden que yo soy el pastor, le decía el delincuente y que ustedes solamente es una ovejita de mi redil. O sea, se adueñaron de lo que no les pertenece. Se creen dueño total de la vida de las personas, hasta de tus pensamientos. Es lo que está haciendo el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial quiere adueñarse de nuestras libertades, de nuestro pensamiento, de nuestras actitudes, de nuestro proceder. Quiere adueñarse de nuestros sentimientos, de que ya no tengamos más abrazos, besos, de que no nos amemos, de que no seamos más amigos. Eso es lo que están haciendo. Están queriendo romper todos los vínculos posibles. Hoy pareciera que el redil ha dejado de pertenecer al Señor Jesucristo para pasar a ser propiedad del señor Pérez o González. Y esto se ajusta muy bien al hablar cotidiano de todo aquello que se expresan de una forma tan liviana y antibíblica. Cuando señalan la iglesia del pastor, tal o cual, Jesús con toda su autoridad divina dice: mi iglesia, Hechos 20:28, la cual él ganó con su propia sangre. Esta egolatría y superioridad tan común en muchos de ellos, donde se instalan en un pedestal más alto que los demás y desprecian a cada uno como inferior, difiere enormemente de las enseñanzas de la palabra de Dios, donde nos enseña que uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros, que somos todos nosotros, hermanos. Hermanos. No existe jerarquía dentro del sistema eclesiástico verdadero. El verdadero cristianismo no tiene jerarquía. Por más que Jesús escogió 12 y le dijo: son mis discípulos, yo los escogí. Ellos eran personas comunes y silvestres en el medio del pueblo. En ningún momento decían: pará, mirá que yo soy el gran Pablo, cuando llegue tienen que recibirme con alfombra y tienen que tener regalo.
Mirá que mi cumpleaños, decía Pedro, y para mi cumpleaños creo que me regalen un traje, un coche, un Rolex, porque yo soy Pedro, Eso se lo supuesto pastor de hoy en día. Cuando va a llegar el cumpleaños cree que vos le regalé, que gasté, que invirtar, porque ellos se creen algo. Nunca piensan en el prójimo, nunca piensan en los huérfanos, en la viuda, en los ancianos, en las madres solteras. Nunca piensan en las necesidades ajenas. Son eso. Yo no entiendo cómo pueden estar en esas congregaciones. No entiendo. Bien, es verdad que Dios ha repartido diferentes dones, pero nunca ha establecido una jerarquía eclesiástica, porque la iglesia tiene una sola cabeza, una, Cristo. Y todos los demás somos hermanos. Cristo es la cabeza. Aún para aquellos que hemos recibido la responsabilidad de liderar dentro de la iglesia, nos dice en 1 Pedro 5, del 1 al 3, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué nos dice? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, no dice bajo vosotros. Repito, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, no dice bajo vosotros. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia, me van a pagar, si no predico, no hago nada, sino con un ánimo pronto, aquí estoy. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, acá mando yo, vos cerrar la boca, sino siendo ejemplo de la grey. Esta es la medida con la cual los pastores también deberían dirigirse a la iglesia, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos. ¿Sabe? Nosotros no podemos, yo aprendí algo, yo no puedo pedir honra y respeto a nadie si yo soy el que no honra y no respeta. O sea, vamos a cosechar lo que sembramos. Si yo amo, me amarán. Si yo respeto, me van a respetar. Si yo los honro, me van a honrar. Si yo los cuido, me van a cuidar. Si yo estoy, van a estar. Y la congregación debería respetar a esos siervos que han consagrado su vida al servicio del Señor. Pero esto de ningún modo debe confundirse con el servilismo y sometimiento incondicional, porque el ejemplo bíblico es que los hermanos fieles comparaban con las Escrituras hasta la palabra de los apóstoles para comprobar si las cosas deberían ser como ellos decían. Esa es una costumbre que nunca la iglesia tendría que haber perdido. Predica Fabundi, sí, bien, Biblia hermano, dámelo. Quiero saber si lo que está predicando Fabundi es bíblico y si es verdad lo que me está diciendo. Hechos 17:11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escuadriñando, ¿cuánto escuadriñaban cada vez que iba a la iglesia? No, cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Por ese motivo también el Señor nos ordena escuadriñar las Escrituras. Es responsabilidad de todos los hermanos comprobar si las cosas se están haciendo y enseñando como Dios las ha ordenado en su palabra. Cuando las cosas no se hacen como el Señor ha dispuesto, es que se cae en la salamería y sumisión incondicional, arrastrando a la iglesia a tierra pantanosa y malolientes. Esta es la condición que Dios nos anunció en su palabra que caería la mayoría de las llamadas cristiandad. Refiriéndose a la iglesia de los últimos tiempos ante su venida, dice en Apocalipsis 3, 16, 20, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido robando con la mentira del diezmo, los pactos, la primicia y todas esas cosas, y de ninguna manera, ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y lo más triste no es todo eso. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús no está adentro. Nunca estuvo adentro. Lo echaron. Miles de congregaciones que Jesucristo no está adentro, está afuera. ¿Y de qué viven? Del emocionalismo. ¿Y los milagros? Los hace el diablo. Mateo 24, 24. Hará milagros y señales y prodigios y engañarán. Si alguno oye mi voz, dice Jesús, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Resulta difícil aceptar esta verdad debido a lo generalizada que está esta conducta. Pero es lo que el Señor anticipó que sucedería al final de los tiempos. Él está afuera de muchas de esas iglesias llamadas a la puerta para que lo dejen entrar. Pero la buena nueva es que Él siempre está cerca a las puertas llamando, esperando por aquel que quiera oír su voz y quiera cenar con Él. Estamos en tiempos peligrosos. Estamos en los últimos tiempos. Nunca se vio la apostasía en su gran escala como se está viendo en este último tiempo. Escondiéndose en lugar de salir a la luz, en lugar de manifestarse, porque la tierra gime, toda la creación gime, pero gime por la manifestación de los verdaderos hijos de Dios, no de los falsos, no de los Cash Luna, ni los Maldonada, ni los Alda Maldonada, ni los delincuentes que tenemos acá en la Argentina, ni de la Iglesia Universal, ni de los Mormones, ni los Alecrinas, ni de los Testigos de Jehová, sino de los verdaderos hijos e hijas de Dios.
que no tienen intereses económicos de ninguna clase, que su único interés es que todos procedan al arrepentimiento y se conviertan a Cristo para escapar de lo que se viene. ¿Sabe? La tierra no nos depara absolutamente nada en este último tiempo, pero el cielo sí. Tenemos un cielo que ganar y un infierno que escapar, pero la responsabilidad es suya. Recuerde, no le debe ninguna obediencia ciega absolutamente a nadie. Gloria al nombre del Señor. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.